Cuando Jesucristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a Pedro, porque la Biblia no presenta ningún contexto bíblico alrededor de que Pedro era la piedra donde se funda la iglesia. Porque Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la roca principal. Que aquí el punto que estamos tratando de aclarar es que Mateo capítulo 16, verso 18, cuando Jesucristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a Pedro, porque la Biblia no presenta ningún contexto bíblico alrededor de que Pedro era la piedra donde se funda la iglesia. Sin embargo, la Biblia presenta un sinnúmero de versos bíblicos que dan contexto a este texto de que Jesucristo es la roca, es la piedra principal donde la iglesia está fundamentada. Y para esto vamos a empezar con una parábola que Jesucristo les presenta a aquellos judíos que no podían creer que Jesucristo era la piedra principal, la roca principal donde la iglesia de Jesucristo era fundamentada. Y esta parábola es la parábola del dueño de la viña. Lucas capítulo 20, versículo 9 comienza diciendo así. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Verso 10. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Verso 11. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Verso 12. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Verso 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Verso 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Verso 15. Le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Verso 16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Verso 17. Pero él mirándoles dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Dicho esto, vamos a explicar que aquel grupo de personas, aquel grupo de religiosos, aquel grupo de sacerdotes, aquel grupo de escribas y fariseos entendieron muy claro que Jesucristo por ellos había dicho esta parábola. Jesucristo los había tomado y les había dicho en su propia cara que él era aquel hijo del dueño de la viña que había venido a recoger del fruto, pero ellos no quisieron darle el fruto. Ellos entendieron que por ellos dijo esa parábola y que en su propia cara les estaba diciendo que ellos mismos lo iban a crucificar. Y entendieron claramente que él estaba diciendo que yo soy la piedra, yo soy la roca. Y me regreso al versículo 18 que dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y estaba hablando de él mismo, no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de él como la piedra, estaba hablando de él como la roca. Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la roca principal. Muy bien dicho, dijo el profeta Isaías allá en el capítulo 28 y versículo 16. Por eso, así dice el Señor Yahvé, he aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella, no vacilará. Esa es la versión Jerusalén, pero la versión Valera terminan diciendo así, y el que en él creyere no será avergonzado. Allí hemos presentado claramente
una parábola donde Jesucristo les hace constar a aquellas personas que Él es la piedra, que Él es la roca. A continuación, escuchemos lo que el propio Pedro les dice a aquel grupo de religiosos. Sí, el propio Pedro, quien fue nombrado piedra por el mismo Jesucristo, lo encontramos en el capítulo 4 del libro de los Hechos y versículo 11, que les dice así a aquellos judíos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí Pedro les aclara: no soy yo, es Él es la piedra angular. Él es quien ustedes desecharon, ha venido a ser la piedra angular, cabeza del ángulo. Romanos capítulo 9, 31 y 32 dice así: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Esos dos versos bíblicos, como dije antes, los encontramos en Romanos 9, 31 y 32. Ahora vamos a irnos dentro del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 4, acerca de nuestra roca. Y dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, hablando de la roca de nuestro Dios como roca. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 18 dice así: de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Nuevamente, dos referencias en Deuteronomio explicando que nuestro Dios es la roca principal. Nosotros somos pequeñas rocas, al igual que Él, una vez que aceptamos a Jesucristo, que es la roca principal. Ahora nos pasamos a 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4 en el Nuevo Testamento, que nos dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces aquí nos está explicando el Nuevo Testamento que la roca era roca espiritual y esa roca era Cristo. Muy claramente explicado que Jesucristo era la roca, nuestro Dios. Y en 1 Corintios capítulo 3 verso 11 nos habla de que Jesucristo es el fundamento principal donde se construye la iglesia. Y dice así, 1 Corintios capítulo 3 versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué es un fundamento? Es la roca principal donde se edifica y se construye un edificio. Ese edificio donde se construye esta construcción es Jesucristo. Y nosotros somos las pequeñas rocas que estamos construidos sobre esa piedra principal, sobre esa roca. Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No Pedro,